Son aquellas acentuaciones cuya regla se aplican en determinadas palabras. Se dividen en 9. Que sirve para diferenciar la función morfológica de cuyas palabras son homónimas. El con tilde, que hace referencia a un pronombre, que es él está tomando agua. Y el sin tilde es un determinante, que es el bebé está llorando. Tú con tilde se hace referencia al pronombre, como diciendo tú tienes mi casaca. Y tú sin tilde hace referencia a un determinante, tu lápiz se te perdió. Mi con tilde hace referencia a pronombre, eso es para mí. Y mi sin tilde hace referencia a dos, que es nota musical y determinantes. En determinantes encontramos un ejemplo de ese es mi borrador. Y con tilde hace referencia a un adverbio y una afirmación, que por ejemplo es así mismo. Y una afirmación es sí, acepto. Y el sí sin tilde encontramos el condicional, que condicional y notas musicales. Se con tilde hace referencia al ser y al del verbo saber. Por ejemplo, sé un buen ingeniero y yo sé matemáticas. Y un sé sin tilde hace referencia a un pronombre. El perro se comió mi tarea. El con tilde hace referencia al verbo dar. Por ejemplo, de lo que tiene. Y de sin tilde hace referencia a una preposición. El libro de María. Más con tilde hace referencia al adverbio de cantidad y al signo más. Por ejemplo, dame más caramelos. Y el más sin tilde hace referencia a un pero. Hice la tarea, más no la presenté. Aún con tilde hace referencia a incluso. Aún no llego a la fiesta. Y aún sin tilde hace referencia todavía. Aún no termina la tarea. Acentuación diatónica es la unión de un adjetivo más la palabra mente. Por ejemplo, inútilmente, sutilmente, comúnmente. 3. Acentuación disolvente. Es la tilde de ruptura. Es el hiato acentual. Ejemplo, es una vocal abierta más una cerrada tildada. Oído, países. Y también es una vocal cerrada tildada más una vocal abierta. Por ejemplo, búho, filosofía. 4. Tildes compuestas. Se dividen en 2, que es por fusión y por guión. Por fusión, así mismo, es la unión de así más el mismo. Otro ejemplo es décimo séptimo, es la unión del décimo más el séptimo. También tenemos unidas por guión, que por ejemplo es teórico práctico, ruso japonés, ético social, pero estas palabras no pierden su tildación. 5. Acentuación enfática. Sirve para dar énfasis a una expresión, por lo tanto se utilizan signos de admiración y de interrogación. Ejemplos. Una pregunta directa sería ¿cómo te llamas? Una pregunta indirecta, dime cómo te llamas. Una exclamación directa sería ¡qué bello día! Y una exclamación indirecta sería mira, qué bello día. Ahora vamos a ver lo que es la puntuación. En la puntuación encontramos 3 símbolos importantes que marcarán la pausa en un enunciado, los cuales son el punto, la coma y los 2 puntos. El punto es el signo de puntuación que se coloca al final de los enunciados en las oraciones gramaticales del español y de otros idiomas. El símbolo es de forma circular. En el punto encontramos 2 tipos de funciones, sus funciones lingüísticas y sus funciones no lingüísticas. En las funciones no lingüísticas encontramos que el punto en varios países se utiliza para la separación por billares de algunos números demasiado grandes. Otra función no lingüística es cuando se separa la parte decimal de la parte fraccionaria en algunos números. Funciones lingüísticas encontramos 3 tipos de puntos, que es el punto y seguido, el punto y aparte y el punto final. Vamos a ver primero lo que es el punto y seguido.
El punto y seguido separa oraciones dentro de un mismo párrafo. Por ejemplo, fue entonces que ella recogió los juguetes. Al día siguiente, vemos que en esas dos oraciones hay una separación de tiempo. Ahí, al escribirlo, notamos de que hay un punto. El punto y aparte se utiliza para separar dos párrafos distintos. Al finalizar el primero, le ponemos el punto y continuamos en la siguiente línea con el otro párrafo. Por ejemplo, ahí la importancia de conocer y aplicar las normas básicas del punto. No obstante, hay que advertir que más allá de cualquier norma establecida, y seguimos con el texto, pero vemos de que hay esa separación entre un párrafo y el otro párrafo. Punto final es aquel que señala el final de un texto o un escrito. Por ejemplo, la Luna ha sufrido muy pocos cambios, ya que en ella no existen fuerzas de erosión de la Tierra. Como vemos que ya acaba el texto, le ponemos el punto final y no continúa más. La coma. La coma es un signo de puntuación que señala una breve pausa dentro del enunciado. La duración de esta pausa es mucho menor que la de un punto. En el uso lingüístico de la coma encontramos variedades de comas. Primero, encontramos la coma enumerativa, que es la que se emplea para separar los elementos de una serie o diferentes objetos que tengan que ver entre sí. Por ejemplo, visité la biblioteca, anoté la bibliografía, señalé la información y revisé varias veces mi borrador antes de escribir este ensayo. Como vemos, son varias acciones, pero del mismo tipo, que una persona hizo y necesitamos separarlas por un espacio de tiempo. Otro ejemplo puede ser, fui al mercado y compré papayas, peras, fresas, manzanas, etc. Como vemos, al momento de enumerar los diferentes objetos que yo compré, existe una distancia de tiempo, es decir, una pausa. Coma vocativo. Se utiliza para separar el vocativo del mensaje. En el caso de que este vocativo esté en el centro del enunciado, se utilizan dos comas a los costados. Patricia apoya a tus hermanos. En este caso vemos de que Patricia sería el vocativo. Entonces después de Patricia utilizamos una coma y luego de eso el mensaje, que es apoya a tus hermanos. Otro ejemplo. En la oración, no olvides, querido Francisco, de que te llevo 10 años de distancia. Vemos de que el vocativo sería querido Francisco. Como querido Francisco está en el medio del enunciado, utilizamos dos comas. Una antes de escribir querido Francisco y otra después de escribir querido Francisco. Coma hiperbática. Es cuando se invierte el orden del enunciado, el orden sintáctico. Por ejemplo, al decir dinero ya no le queda, lo que normalmente diríamos es ya no le queda dinero, pero cuando queremos invertir la oración, el orden sintáctico, decimos dinero, coma, ya no le queda. Otro ejemplo, según la experiencia del Chavo del Ocho, la venganza no es buena porque mata el alma y la envenena. Lo que normalmente diríamos es la venganza no es buena porque mata el alma y la envenena, según el Chavo del Ocho. Pero como invertimos el orden, ponemos, según la experiencia del Chavo del Ocho, coma y seguimos con el enunciado. Coma adversativa. Se usa delante de las conjunciones pero, más, si no, aunque. Por ejemplo, quisiera acompañarte, mas estoy cansado. Antes del más usamos una coma adversativa. Coma elíptica. En este caso utilizamos la coma para sustituir el verbo en caso ya lo hayamos usado antes. Por ejemplo, Pamela es bella, coma, Juana también lo es. Coma incidental. Se escribe esta coma para separar los incisos que explica el sujeto o el verbo.
no forma parte de la esencia de la oración, por lo tanto, si es que se quita esta coma o esta explicación, no le quita sentido a la oración. Ejemplo, Francisco, al darse cuenta que María no estaba, corrió desesperado hacia el parque. En esta oración, después de Francisco, explicamos de que al darse cuenta de que María no estaba, corrió hacia el parque. Si le quitamos esa explicación de que al darse cuenta de que María no estaba, corrió hacia el parque, la oración no se queda sin sentido, porque quedaría Francisco corrió furioso hacia el parque. Los dos puntos. Los dos puntos señalan una pausa también dentro de un enunciado, pero la diferencia es que los dos puntos se utilizan para darle como una introducción a lo que va a venir más adelante. Entre los encontramos de que puede ser utilizado como encabezar un discurso o una carta. Por ejemplo, queridos ciudadanos. Siempre después de esto se le ponen dos puntos y luego se continúa redactando el cuerpo de la carta. También se utiliza para iniciar una enumeración. Por ejemplo, he visitado varios países, dos puntos, Perú, Colombia, etc. Usamos también los dos puntos para introducir citas. Por ejemplo, Sócrates dijo, dos puntos, solo sé que nada sé. Se utiliza también para realizar un resumen o una explicación. Por ejemplo, en la oración, tengo que salir pronto, tengo una cita. Vemos de que se omite toda la explicación y se le ponen los dos puntos para resumir. Se utiliza también para realizar un resumen. Por ejemplo, en la oración, yo leo a Platón, Aristóteles y Cicerón. Dos puntos, los clásicos. Tenemos los usos no lingüísticos de los dos puntos. Tenemos dos casos en específico. Uno de ellos es cuando queremos indicar la hora. Separamos la parte de la hora con los minutos por medio de los dos puntos. Además, lo usamos para indicar una división entre dos números. Después de los dos puntos, no se pone en mayúscula a excepciones de al inicio de un discurso o una carta. Por ejemplo, compañeros, dos puntos, y ahí se inicia con mayúscula la frase que viene. También cuando cito algo que dijo una persona. Por ejemplo, Descartes dijo, dos puntos, pienso, luego existo. Si es que después de los dos puntos sigue una lista de cosas, también se puede utilizar la mayúscula en el inicio de cada una de las cosas que se señalan. Puede utilizar la mayúscula después de los dos puntos en caso estemos frente a formularios administrativos. Por ejemplo, si es que nos piden en una hoja nombre, dos puntos, tenemos que empezar necesariamente con mayúscula. Si tenemos nacionalidad, dos puntos, también tenemos que escribirlo con mayúscula. Dentro de los signos de puntuación encontramos el punto y coma. El punto y coma se utiliza en las enumeraciones, pero cuando ya se ha utilizado la coma anteriormente. Por ejemplo, podemos decir, el sábado por la mañana estuve jugando tenis, punto y coma. Por la tarde fui con unos amigos al cine, punto y coma. Y por la noche me quedé en casa viendo películas. Se utiliza punto y coma para dar explicación dentro de un enunciado. Por ejemplo, mi amigo invirtió toda su fortuna en una empresa, punto y coma. Él entendía que esta era una muy buena inversión.